Venimos de las estrellas y viajamos por las estrellas. Este viaje de la vida es un viaje en el que nosotros estamos montados en una nave espacial que se llama Tierra. Esta nave viaja alrededor del Sol y el Sol viaja alrededor de otro Sol. Y todo el tiempo estamos en movimiento. Y en ese movimiento, mi querido Edison, nosotros siempre concebimos todo a través de esta vida física que tenemos, ¿cierto? Y por eso uno se dice cosas como, hombre, que es que hay un planeta a 2000 años luz y sabemos que nuestra vida no dura sino 80, 90 años. Entonces, ¿cómo es posible que podamos llegar allá? Y la única fórmula que uno pensaría, digamos, como sencilla, es tal vez a través de otra vida, ¿cierto? Yo creo, Iván, que el programa de hoy, pues entrando en esta temporada de evolución espiritual, es un programa muy interesante, que me encanta, Iván, a ti te encanta mucho, que es la vida después de la muerte, que hay más allá. Yo creo que el universo, Dios, o como le queramos llamar, nos dio una vida, digamos, de 80, 90 años, una vida muy pasajera, porque ese es muy poco tiempo. En este avatar. En este avatar. Pero antiguamente, recordá que entre los sumerios, los Anunnaki hablaban de 900 años, 3000 y pico de años. Matusalén, todos estos personajes vivían mucho. ¿Vos te imaginás uno vivir más de 150 años? Que pues con la gravedad del cuerpo, con la vejez, ya no lo soportaríamos. No lo soportaríamos. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, los contactados? Que hay seres en otros planetas, por ejemplo, los pleyadianos, que tienen vidas de 600 años, también de 800 años, que a través de la tecnología han regenerado el ADN de la vejez. O sea, por ejemplo, los sumerios planteaban de que un año sumerio era un año de 3000 y pico de años, o sea, mientras que aquí pasaban 3000 y pico de años, ellos vivían solamente un año. Entonces, perfectamente una persona de esas puede vivir 20.000 años. Y ahí sí podríamos hablar de años luz. Los temas de hoy van a ser súper interesantes. Vamos a hablar qué le pasa, por ejemplo, a una persona que se suicida. ¿A dónde va? Y qué es lo que podemos decirle a todas estas personas que están pensando en eso, prevención sobre esa temática. También vamos a hablar sobre la vida más allá de la muerte, qué se vive. En fin, vamos a hablar un sinnúmero de temas, qué testimonios hay, y vamos a tratarlo con un personaje muy especial. En ese complejo tema de la vida después de la muerte, hay mucha literatura, hay muchos, digamos, testimonios de personas que describen que han ido, el túnel, etc. Pero nunca nos cansamos como de preguntarnos más y más y más y más y más, porque finalmente nadie se ha devuelto, ¿cierto? Digamos que el único que se ha devuelto fue Jesucristo y no habló propiamente de sus temas. Digamos que las apariciones que tuvo él con los apóstoles, muy interesantes. Y ahí volvemos a JJ Benítez con El caballo de Troya, que describe maravillosamente cómo ese ser que volvió era un ser que era un ser lumínico, que tenía la forma, pero que no tenía la materia como tal, sino que era un ser más lumínico. Pero hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de eso, ¿cierto? Bueno, nuestro invitado de hoy es Alexander Torres. Es un invitado muy especial porque participó en el programa Ellos Están Aquí del canal RCN. También hoy en History Channel. Ha participado en programas de radio en temas de parapsicología, en vida más allá de la muerte, en qué hay más allá. Pero más allá de eso es fundador, también instructor y académico de la Fundación Urantia en Bogotá. Es un personaje muy interesante. Aparte de eso, Iván, está utilizando medios tecnológicos, no solo místicos, sino tecnológicos, para saber qué hay más allá. Entonces, es muy interesante, digamos, el invitado de hoy. Yo quisiera hacer una precisión sobre la palabra Urantia o Urantía. Y es que para muchos puede que sea nuevo. Creo que aquí nuestros camarógrafos se sorprenden cuando nosotros contamos estas cosas. Urantía es como el sitio donde están los registros acásicos. Y uno dice, ¿y entonces cómo así? ¿Qué son los registros acásicos?
Los registros acásicos es como, imaginémonos una biblioteca, pero una biblioteca que nos la podemos imaginar en libros. Hoy en día nos podemos imaginar unos servidores donde hay mucha información. Hoy en día una biblioteca muy poderosa es Google, mucho más poderosa que lo que pudo haber sido la biblioteca de Alejandría, porque finalmente es donde se guarda el conocimiento. La diferencia fundamental es que los registros acásicos es la biblioteca donde están guardados las memorias del universo, las memorias de Dios, las memorias de cada vivencia que tuvo cada ser humano en este planeta. Entonces, ¿qué son los registros acásicos? Los registros acásicos son las memorias de cómo se concibió el universo, de cómo Dios fue creando la luz, etc. Entonces, la palabra Urantia o Urantía no es una palabra sencilla. Digamos que este señor fundó esa cofradía en Bogotá. Academia, sí. Exactamente. Así que tenemos una persona que indudablemente ha trabajado mucho el tema, pero aquí también aprovecho para decirles que igual todos los postulados que traiga este señor Alexander o cualquier otra persona que se los lleve a su vida son para que usted los escuche y defina qué realmente le convence o no le convence. Aquí en Viaje a las Estrellas nosotros no pretendemos hacer dogmas de nada. Traemos personas, las personas cuentan, nosotros les contamos, pero las conclusiones las saca usted. Así es, Iván. Entonces, vámonos al invitado Alexander Torres. Bienvenido a nuestro programa Viaje a las Estrellas. Hola, soy Alexander Torres, parapsicólogo e investigador de fenómenos paranormales. Y le quiero enviar un gran saludo al programa Viaje a las Estrellas de Cosmovisión y a su director Iván Obando y Edison Flores. Bueno, muchas veces nos hacemos la pregunta de si habrá vida después de la muerte, y eso nos lleva como a un círculo de entender que también si hay vida después de la muerte, hubo vida antes de la vida, o tal vez hubo muerte antes de la vida. Esto lo digo porque finalmente cuando a mí me preguntan que si los extraterrestres existen, yo digo, estoy absolutamente seguro de que existen. ¿Por qué? Pues hombre, porque Dios es un extraterrestre y Dios existe. Dios no fue creado en el planeta Tierra. Todo lo que no haya sido creado en el planeta Tierra es extraterrestre. Y en consecuencia, los ángeles, los querubines, los serafines, todos son extraterrestres. Y son antes de la Tierra. Entonces aquí estamos hablando de que hay vida antes de que yo tuviera vida. Luis Eduardo Aute decía una cosa muy bonita que me gustaba a mí, una frase que decía, hay mundo porque Dios existe, pero hay mundo porque yo lo vi. Si yo no existiera, no sabría que no tendría conciencia del mundo. Entonces, en ese ejercicio empezamos a ver que en los libros de Urantia, hay una descripción muy parecida a la del Apocalipsis, ¿no es cierto? Que si uno se pone a ver es como si estuviera leyendo también o viendo una película de la Guerra de las Galaxias, cuando hablamos de los ángeles caídos, ¿no es cierto? Lo vemos ahí en los registros acásicos de Urantia, y lo vemos también en la mitología sumeria, cuando hablan de los Anunnakis, de todo este tema de los ángeles caídos. Entonces digamos que hablan de Ezequiel, de Samuel. Digamos que hay un tema casi que es una mitología completa, ¿no? Iván, yo lo que he entendido es el triunfo del amor. Desde el libro Urantia han habido muchas guerras, incluso entre arcángeles. Por eso Juan el Bautista, antes de bautizar al maestro de maestros, a Jesús, dice que hay batalla, hay guerra en los cielos, precisamente por el planeta Tierra. Los aborígenes de Australia, los de la montaña de Uluru, hablan de que la humanidad fue concebida en un huevo por nuestro Creador para protegerla. ¿De quién nos están protegiendo? Quiere decir eso que hay jerarquías muy superiores, jerarquías intermedias, que han librado batallas precisamente por este territorio. Y perdóname, tengo una interpelación ahí. Inclusive se están librando, pero no es la dimensión en la que estamos.
por eso no la sentimos. Sí, señor, así es. Entonces, vamos a preguntarle a Alexander Torres precisamente esas guerras, ¿por qué el ser humano siempre está, digamos, embarcado en esas guerras de ángeles, demonios, en fin, y que siempre ha triunfado el amor, como no solo habló el libro Durantia, sino como lo triunfó nuestro Señor Jesús, ¿cierto? El triunfo del amor sobre todas esas fuerzas y jerarquías. Existen muchas hipótesis respecto a la parte espiritual y a esta guerra que nos han mostrado, no solamente en la religión católica, sino en muchas otras creencias espirituales y religiosas a nivel mundial. Que si existe una guerra realmente a nivel astral, a nivel energético, yo pienso que por encima de todos los conocimientos que nos han brindado, textos, por ejemplo, como el libro de Durantia y otros textos, más que esa guerra que nosotros visualizamos de espadas, de escudos, de estas tropas combatientes estilo medieval para nosotros aquí en el plano terrenal, bajo el conocimiento que he venido adquiriendo, creo que es una guerra efectivamente de aprendizajes, de sabiduría, de discernimiento y de conocimiento para ambos planos. Debemos de tener en cuenta que de una u otra forma lo que conocemos como el bien y el mal se conoce de esa manera aquí en el plano terrenal, pero en otros planos dimensionales no existe el bien y el mal como tal. Existen dos fuerzas o dos polos, que son el polo positivo y el polo negativo. Así que nosotros lo reconocemos así, lo reconocemos aquí como una batalla, una guerra entre el bien y el mal. En otros planos pienso que es más efectivamente un aprendizaje y una enseñanza para el ser humano dentro de su evolución espiritual. En ese concepto de que solo hay amor y desamor, y en el concepto de que definitivamente estamos habitados por esto, que nos lleva a tomar decisiones buenas, malas, decisiones que nos convienen o no nos convienen. Ahí es donde uno como que dice, ¿y para qué y por qué? ¿No es cierto? Para evolucionar, para estar mejor. Digamos que, ¿qué es lo que finalmente, cuál es el verdadero propósito de la vida? Yo decía que uno viene del cielo y vuelve al cielo. Digamos, todo esto que yo voy diciendo lo he dicho en mis canciones, lo he dicho en mis poemas. Yo tengo un poema que se llama Estado Mental, que dice: no soy lemur, no soy atlante, Dios y yo somos la opción del movimiento, la expansión, donde la opción no es ser o estar, sino sentir, y la razón en perspectiva es existir, donde el objeto no es negar de la espiral, de la existencia fundamental, el bien o el mal. Porque no existe el positivo, ni el factor, ni el negativo. El rango es solo un adjetivo, solo hay amor y desamor. No estás adentro, no estás fuera, no estamos solos en la esfera. El creador no es creador sin creación. Entonces, digamos que yo tengo esa concepción clara, absolutamente clara, de que solo hay amor y desamor. ¿Para qué? Para que este regalo que nos dan, que es la existencia, que es maravilloso, tenga los contrastes. ¿Cómo voy a saber yo que existe el amor si no he tenido desamor? ¿Cierto? ¿Cómo voy a saber que una cosa es dulce si no he probado lo que está salado? Es que eso es lo bonito de la vida. Digamos que ese para mí, y creo que ahí vendría la pregunta para nuestro invitado, ¿cómo lo ve él desde esa perspectiva? Ese es el recorrido de la vida y ese es el aprendizaje. Iván, ¿cuántas cosas en la vida nos han pasado malas? ¿Cuántas cosas te han pasado malas? Imagino que infinidad de cosas. Claro, que me han hecho. Uno podría decir, no, Iván tiene una vida pues realizada, yo no. O sea, no hablamos en términos de posesiones. Hablamos en términos, digamos, de emociones, de cosas morales que nos hayan ocurrido, de muerte de familiares, en fin. Equivocaciones, pero que son necesarias para Totalmente. la evolución. Además de eso, cuando uno está en una situación mala o negativa, uno a veces se lamenta. No debiera ser así, porque uno siempre
cuando pasa el tiempo dice, eso lo necesitaba. Yo lo necesitaba, claro. Eso lo necesitaba para aprender. Como dicen por ahí el dicho, pues, y no sé si sea un dicho muy antiguo, pero lo que no te mata te fortalece. O sea, que todas las circunstancias de la vida, buenas o malas, son maestros. Son maestros. Nos enseñan, son aprendizajes, aunque no lo queramos ver en el momento determinado. Cuando hablamos de maestría dentro del planeta Tierra, nos podemos redireccionar a personajes muy reconocidos dentro de las tradiciones religiosas. Entre ellos está el Papa o está Dalai Lama, en donde cuando ellos cometen algún error o alguna falencia, inmediatamente son juzgados por los medios de comunicación y por muchas personas en el mundo. Yo reitero que por encima de todo el conocimiento y la sabiduría que pueden tener, también son seres humanos que pueden cometer errores como cualquiera de nosotros. Y dentro de esto, creo yo que los mejores maestros son todas las personas que nos acompañan a diario. Tu familia, tus padres, tus hijos, tus compañeros de trabajo, todas las personas con las cuales convives. Porque cada uno de ellos siempre nos está aportando un paso de conocimiento y de evolución. A nosotros tristemente nos acostumbraron a ver los problemas o los inconvenientes precisamente como eso, como el problema, como eso que nos genera cambios en nuestro estado anímico y que incluso lleva en momentos a generar en nosotros pensamientos, ¿por qué no?, de suicidio. Tristemente hoy en día la tasa de suicidio a nivel mundial ha crecido inmensamente y sobre todo en nuestros niños. Pero es por falta de que realmente nos hayan enseñado que no es que sean problemas, son experiencias de aprendizaje para nuestra evolución. Nos acostumbramos a estar preguntando por qué a todo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me mandas esta prueba? ¿Por qué yo? Pero nunca realmente nos hacemos una segunda pregunta que para mí es más importante, y es ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esta situación? ¿Para qué estos demonios o seres de oscuridad o estos problemas se están acercando a mi vida? Y siempre doy yo ese ejemplo de devolvernos un poco en nuestra propia vida y recordar aquellos problemas tan grandes que veíamos cuando teníamos, no sé, 14 años, 15, 16, cuando éramos adolescentes. Y actualmente, ya siendo un poco más maduros y teniendo una edad más avanzada, reconocemos que hasta nos reímos de esas situaciones que creíamos que por medio de ellas se nos iba a acabar la vida. Y hoy en día realmente fueron situaciones pasajeras que nos llenaron de aprendizaje, y así va a ser siempre. Realmente, para mi concepto personal, los problemas no existen, son pasos de evolución, y que si realmente los comprendemos de esa manera, no van a ser tan cruel ni tan despiadados, por más complicada que sea la situación, sino que va a ser un aprendizaje que vamos a retomar con amor y que vamos a evolucionar mucho más rápido si lo vemos de esta manera. Ahora en alguna parte hablaba Edison del tema del suicidio, y sé que lo vamos a tratar más adelante. Pero si hay alguna película que yo les quisiera recomendar a los que les interesa el tema de la vida después de la muerte después de la vida, o la vida después de la muerte, se llama El color de los sueños, con Robin Williams. Sí. Es un espectáculo. Que la esposa se suicida. Sí, es un espectáculo, y después hablamos del suicidio porque la película en sí describe que cada quien puede construir su propio cielo con los colores que quiere y con lo que le gusta. Y bueno, esa película recomendadísima, pero indudablemente hay otras narraciones importantes, unas teológicas, otras mitológicas, otras personales, de personas que dicen estuve en tal parte y estuve en tal otra, ¿no es cierto? Muy en común hablan de un túnel de luz, muy en común hablan de personas muy cercanas, papá, mamá, hijo o alguien que va uno a recibirlo, ¿no es cierto? Todas esas experiencias muy en común hablan de ese momento en que la persona está en un quirófano y se puede ver desde un plano superior, ¿no es cierto? Y luego esta persona, a pesar de haber estado clínicamente muerta, tiene memoria de ese momento en que estuvo muerto. Entonces, wow, qué tema tan
tan impresionante. Este es un ¿cierto? tema muy impresionante y además, bueno, vamos a tratar los temas de los suicidios porque es un tema muy delicado. Me parece a mí que Dios nos dio este cuerpo, nos dio la oportunidad de vivir y de cumplir unos propósitos, de cumplir unas misiones especiales que cada ser humano tenemos a nivel individual. Nadie nos tiene que mostrar la misión, nosotros mismos llegamos con una misión y debemos descubrirla. Esos propósitos en la vida, lograr los propósitos, los objetivos, las metas en la vida. O sea, una vida sin propósitos, ¿qué sería? Pero debemos conseguir esos propósitos. Yo este tema, antes de que Alexander nos dé respuesta, quiero dedicarlo a dos familiares, ¿cierto? No voy a decir los nombres, que estuvieron a punto de dar ese paso, Y yo les quiero decir que la vida es maravillosa, aprovechen la vida, tengan propósitos, tienen sus papás, sepan que el camino del ser humano es que ellos no nos entierren a nosotros, sino que nosotros, la ley de la vida, enterrarlos a ellos. Claro. No les hagamos un doble daño, porque ellos morirían en vida. Ese es como el mensaje. Total. Y yo le complementaría eso, ya para que Alexander nos hable sobre este tema. Yo tengo una canción que se llama Carta de Dios. Y esa canción, que aquí les muestro el link para que la busquen en YouTube. O buscan Iván Obando Carta de Dios en YouTube. O lo buscan también en Spotify. Con esa canción me han pasado cosas maravillosas. Precisamente de lo que tú dices. Personas que me han dicho, mire, yo estaba muy perdido, había tomado la decisión de quitarme la vida y escuché esa canción. Y esa canción me hizo reflexionar de por qué no quitarme la vida. Pues me voy a extender un poquito porque creo que me metí en un tema interesante. Un amigo se suicidó, un primo, a quien yo quería mucho. Y después de 2 años, un día me levanté, no sé, sería a la 1 de la mañana, como pensando un poco en eso, el por qué lo había hecho, por qué no me había llamado, por qué no habíamos hablado. Y me puse a escribir con la guitarra, y lo más curioso es que yo me demoro mucho escribiendo, pero casi que esta canción me salió como si me lo hubieran dictado. Y cuando terminé de escribirla y de componerla, porque le hice música y letra en menos de 2 horas, dije yo, esta canción realmente no es mía. Yo creo que esto es una carta que Dios le está mandando a una persona que necesita aclararse en temas como de que tiene que perdonarse. O sea, te la dictaron. Es casi que una iluminación. Pero el mensaje fundamental de la canción es decirle a las personas, mire, por más jodido que usted esté, de alguna manera la vida va a resolver con usted y usted tiene la opción de seguir para adelante. Y porque perdiste un amor, porque te quedaste, porque perdiste un hijo, porque volviste a caer en una adicción, porque te fallaron los negocios. La canción te propone eso. Por eso me tomé pues el atrevimiento de llamarla acá, porque definitivamente pues ese es el punto, pero dejemos que Alexander nos siga hablando sobre este tema de cómo es o qué testimonios hay de la vida después de la muerte. Aunque puede que sea al revés. Dicen muchas personas que realmente estamos muertos y empezamos a vivir cuando morimos. Es un tema que ha existido durante toda la historia. Incluso la Biblia católico-cristiana nos habla bastante del tema. Y en el Antiguo Testamento podemos encontrar una cantidad de suicidios, no solamente individuales, sino suicidios colectivos. En el Nuevo Testamento se habla solamente de un suicidio, que es el de Judas, en el momento de la aparente traición a Jesús, a su maestro, pero el suicidio ha existido en toda la historia del ser humano. La física cuántica y la física normal, después de que solamente argumentaban que existían 3, máximo 4 dimensiones, hoy en día ya la física cuántica y la física convencional nos argumenta que existen y que han encontrado más de 12 dimensiones o 12 mundos o planos paralelos al nuestro.
a este plano terrenal. Dentro de estos planos dimensionales, uno de los más cercanos a nosotros, aunque está en una vibración muy baja, es el plano astral. Aquel plano donde en la parte onírica o en nuestros sueños vamos a viajar y también a continuar en un constante aprendizaje. Este plano etérico o astral es el lugar donde todo lo que se conoce con el nombre, por ejemplo, de las almas en pena, o aquellas energías que salen de este cuerpo terrenal porque ya cumplieron su ciclo, habitan durante un tiempo. ¿Cuánto es este tiempo? Eso depende del proceso de karma de cada uno de nosotros, de nuestro proceso de vida, pero realmente los seres que más permanecen o más tiempo permanecen en este lugar son efectivamente aquellos que se suicidan, que se quitan la vida por algún motivo. Estos seres permanecen en esta oscuridad, digamos que pasando este completar de la vida que les faltó. Se argumenta que cada uno de nosotros viene con una misión de vida de un determinado tiempo de años, y si tú te suicidas, cortas este ciclo de vida y debes de completar tu vida terrenal allí, en el plano astral. Voy a dar un ejemplo. Si tú venías con un promedio de vida de 70 años y te quitaste la vida a los 20, es muy posible que, teniendo en cuenta el tiempo terrenal, porque son tiempos diferentes, pero teniendo en cuenta el tiempo terrenal, dura 50 años más en el plano astral para que logres completar esos 70 años que debías tener en vida. Y más aún, si tu dolor es más alto, de un nivel o de un grado más alto, puedes llegar a durar más de esos años en el plano astral. Viendo cómo tus familiares continúan en evolución, si dejaste hijos con vida al quitarte la vida, viendo cómo tus hijos van en ese proceso de crecimiento y obviamente sintiendo el dolor de haber cometido esta falencia o este error y darte cuenta pues que no era el momento de hacer. Adicional a esto, se habla en el proceso kármico que tú debes de nuevamente reencarnar, o sea, volver a otra vida, a continuar con estos 50 años que dejaste cortados, y en esta situación también a tener vivencias incluso un poco más fuertes o complicadas de las cuales en tu vida anterior tomaste la determinación de suicidarte y de quitarte la vida. Son procesos de prueba y de aprendizaje, vuelvo y repito. Y realmente, aunque tú crees que al quitarte la vida ya descansaste y ya termina todo, pues al contrario, lo que haces es aumentar tu proceso de karma y aumentar tu proceso de evolución. Es falta de conocimiento, pienso yo. A nosotros siempre nos enfocaron en las ciencias más comunes, la biología, la física, la química, la matemática, pero nunca en las ciencias espirituales, donde al profundizar comprendes que este tipo de situación no va a terminar con lo que tú creías y con tu dolor, y adicional aumenta el dolor a tus familiares, a tus seres queridos y a ti mismo en ese otro plano dimensional. ¿Qué recomendación se le puede dar a las personas? Yo pienso que este tema es súper extenso, es de muchas horas de comprenderlo, pero uno de ellos es no perder la fe. Recordemos que la fe no es una religión, la fe no es que tú te conviertas en religioso de alguna forma. Sencillamente la palabra fe es fuerza espiritual, y esa fuerza espiritual se ha perdido tal vez por tradición, se ha perdido por muchas cosas, por esa falta de creer que realmente existe un Dios, que realmente existe una fuente que te ama, que fue tu creadora y que quiere lo mejor para ti. Dependemos de las demás personas, dependemos de las redes sociales, dependemos del qué dirán, pero no nos enfocamos en nuestro crecimiento personal y en darnos cuenta que somos creadores en potencia, que somos seres de amor y que realmente la vida es más hermosa de lo que tú crees. Nos falta mirar más allá, nos falta mirar más que redes sociales, mirar este planeta tan hermoso que se nos entregó y mirar el amor que te brindan todas las personas y todos los días de tu vida. Así que la recomendación es: busca una fuerza espiritual realmente y busca un crecimiento personal.
Bueno, entonces, definitivamente, cuando pensamos en que haya vida después, joder, que me estoy trabando con el tema, que haya vida después de la muerte, sí. Cuando pensamos en eso, tenemos que tener claro que nosotros estamos habitados por un ser espiritual y que ese ser, cuando este avatar ya está desgastado, se sale. Yo no sé, pues sé que vamos Alexander nos va a traer dos personajes muy importantes sobre el tema, pero antes de eso yo quiero hacer una acotación que me parece importante. En un experimento que hicieron de una persona que estaba moribunda, ¿cierto? Montaron la cama de la persona, la montaron encima de una báscula y tenían la medida de lo que pesaba esa persona estando en la báscula. Y luego tomaron la medida de lo que pesaba la persona, pero estando viva en la báscula, perdón, y luego tomaron la medida de lo que pesaba la persona estando muerta y descubrieron que había menos peso cuando te mueres. O sea, hay algo que se sale que incluso tiene peso material. ¡Wow! Y tengamos en cuenta que científicamente, por ejemplo, hay un doctor que se llama el doctor Stewart, director de anestesiología de la Universidad de Arizona, y Sir Roger, que es directivo de la Universidad de Oxford, que hablan de que el alma no muere, o sea, que el alma continúa después de la muerte y que el alma regresa al universo, o sea, regresa a Dios. Digamos, que ahí hago yo como un paréntesis y es como yo lo consigo. Yo siento que yo tengo mi alma como por aquí. Me la imagino como una luz, como gaseosa, como algo lumínico como gaseoso, digamos. Esta alma que tengo yo acá, en este avatar en el que vivo, está conectada con mi espíritu. Es decir, mi alma y mi espíritu no están en el mismo lugar. Mi espíritu está en algún lugar del universo. Todos los días, incluso, pues estoy hablando de mi teoría, cuando duermo, casi que mi espíritu pasa y dice, venga, ¿qué vivió? ¿Qué aprendió? Y va descargando toda esa experiencia de vida. Entonces, digamos que mi espíritu se actualiza todos los días con la información que yo estoy dando. Como también el espíritu te manda. Claro, y me va diciendo, venga, ojo con esto. Y ese espíritu está en comunión con Dios. Entonces ese espíritu, para mí, vuelvo y digo, este es mi planteamiento, ese espíritu, cuando mi alma finalmente termina esta vida en este avatar, regresa al espíritu, hace como un análisis, hace una comunión con Dios y le dan una reasignación y le dicen, bueno, ya estás listo, y por allá en alguna otra parte aparece por allá un huevito que está fecundado y en ese huevito otra vez está ese espíritu con un alma nueva o digamos que con el alma que le corresponde vivir ese momento de vida. Ese es mi planteamiento. ¿Qué opina entonces Alexander de todos estos planteamientos? Nuestra materia como tal no se compone de un solo cuerpo. Nosotros estamos rodeados de muchos más cuerpos más sutiles que la materia. El hecho de que muchos tal vez no podamos llegar a ver estos cuerpos sutiles no significa que no existan. El alma es uno de estos tantos cuerpos que incluso confunden con el espíritu y son dos cuerpos totalmente diferentes, aunque conforman un solo ser. Para mi concepto personal, obviamente creo en la reencarnación totalmente, creo en vida, no solamente en otros planetas y en otros sistemas solares, sino también creo en la vida en otros planos dimensionales. Para mí, así como muchos físicos y químicos ya están, digamos que reconociendo que estos cuerpos sutiles existen y que tienen un proceso de evolución, para mí sencillamente es eso, es buscar continuar con nuestra vida, continuar con nuestro proceso de crecimiento y habitar otros planos dimensionales y vivir y seguir conviviendo con otros seres que también habitan esos planos. Así que para mí es totalmente una realidad. La existencia del ser humano no solamente es una vida terrenal y que estas reencarnaciones no
tienen que ser obligatoriamente en el planeta Tierra, sino en otros planos y en otros planetas diferentes a ellos, y que el alma, el espíritu, el cuerpo etérico y muchos otros cuerpos sutiles continúan en esa evolución constante. Para mí sería muy egoísta creer que existe una fuente, un Dios, un ser lleno de amor que nos creó a todos y que nos dio tan corto tiempo para amar y para comprender la evolución. Porque cuando hablamos de que el promedio de vida del ser humano actualmente puede estar entre los 70 y 80 años, cuando tú reaccionas ante la vida te das cuenta que la vida es muy corta. Actualmente yo tengo 44 años y digo, la vida se me ha pasado tan rápido y he aprendido tan poco que me parecería muy injusto que el ser creador universal me hubiese dado un tiempo realmente tan corto para que no logre cumplir tantos sueños. Yo soy un soñador también y quiero estar en muchos lugares del mundo. Quiero conocer Egipto, quiero conocer Alemania, quiero conocer la India, quiero conocer muchos lugares que espero que alcance a hacerlo en esta vida, pero si no logro hacerlo, vuelvo y repito, me parecería muy egoísta que ese Padre Creador universal lleno de amor que me dio la oportunidad de estar habitando aquí, no me permita llegar allá, a conocerlo en algún momento. Por lo tanto, creo totalmente en que voy a tener la oportunidad nuevamente de estar en otro cuerpo, tal vez con otro pensamiento, pero con la misma conciencia, y logre visitar estos lugares, porque vuelvo y digo, si Él nos otorgó este planeta tan hermoso, nos otorgó para que tengamos mucho tiempo de llegar a conocer y llegar a vivir tantos sueños que todos los seres humanos tenemos. Así que creo totalmente en esta evolución y en la existencia del alma y del espíritu. En este programa tocamos temas que, vuelvo y digo, son hipótesis. Es como decir, bueno, las dos preguntas clásicas, ¿tú crees en los extraterrestres? Es una, y otra es, ¿tú crees en los espantos? Esa es otra, ¿cierto? Sí, sí. Y desde que estamos pequeños, pues, nos genera como esa inquietud. Pero realmente, ¿qué es un espanto o qué es un fantasma? Indudablemente es un ser atrapado, o es un ser que no está en la dimensión que le corresponde, ¿cierto? Porque también puede ser eso. Yo siempre me he preguntado, porque finalmente la muerte viene de muchas maneras y a uno los dejan que se preparen mucho, a veces con unas enfermedades muy largas y muy dolorosas, pero los dejan preparar para despedirse y para cerrar ciclos, entregar todo este concepto social del cual nos creemos dueños, que soy de esta empresa, que tengo estas tierras, que en fin, para despojarse un poco de esta condición antropológica humana y meterse en la parte espiritual. Pero las personas que mueren en un accidente o que mueren por asesinato, esas personas no tienen tiempo de despedirse, de darse en su propia despedida, porque ni siquiera, cuando menos lo piensan, ya están muertos. Y ahí es donde se habla de que esos espíritus se quedan como atrapados, se quedan como en un estado en que no saben ni qué fue lo que pasó, y sienten que no cerraron ciclos, porque digamos que ahí es donde está pues el tema de que es que en un cajoncito dejaron una cartica que mueva las velas. O sea, hay una cantidad de informaciones, películas, cuentos que le han contado a uno en corredores de fincas, en fin. Pero desde la lógica sí es complejo y es entendible que una persona que abandone este avatar y esta condición antropológica que vive, en el momento en que se le corte esa existencia, sienta un vacío y sienta que no concluyó bien su vida. Iván, inclusive hoy día hay elementos tecnológicos. Hay elementos tecnológicos no solo para medir frecuencias, sino psicofonías. Psicofonías y digamos, tener una comunicación con energías o almas perdidas. Psicofonías, aparatos donde tú preguntas y se escucha una voz de un ser que está al otro lado.
aparatos de medidores de frecuencias donde se sabe que la persona está ahí. Entonces hay ya Casi que tecnología. por calorimetría, pues. Eso. Y hay también visores infrarrojos que permiten ver esas energías. Entonces, ya hoy día, Iván, no es, digamos, extraño, tan especulativo. O sea, ni es una hipótesis, ya es una investigación. Por ejemplo, Alexander Torres es un investigador que mezcla, fusiona esas dos cosas, la tecnología y la mística. Bueno, pero ahí yo aprovecho para decir cosas. Y es que, digamos que en muchos años, digamos que siempre ha habido todo el tema, digamos, de los medium, que entonces que la persona puede hablar, y vienen con el juego de la ouija, que entonces que los espíritus. En lo personal, porque sé que particularmente las mujeres son muy curiosas. Entonces que no, que va a ir a una señora que habla con tal espíritu y que te va a contar tal cosa y tal otra. En lo personal, yo digo en lo personal, yo siento que uno meterse en ese mundo es como tirarse a un lago donde hay 5 cocodrilos con hambre. ¿Por qué? Porque no niego su existencia, pero creo que nosotros estamos hechos es para vivir, y nuestros portales y nuestras frecuencias están hechas para vivir la vida humana sin necesidad de que alguien me diga, es que vos dentro de 3 meses te va a resultar una enfermedad muy grande. Qué complejo. Porque entonces uno empieza a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? No vive. No vive, o sea, entonces y si no es cierto, qué complejo. Entonces yo, mi oposición, reconociendo lo que tú dices, indudablemente se pueden medir las energías. Hay seres que quedan inconclusos, pero mucho cuidado con esto, porque el que, como dicen las mamás, el que busca encuentra. Y estás metido en un mundo en el que no tienen ninguna herramienta para protegerte, porque finalmente te pueden entrar en esa interdimensionalidad que entras, te pueden entrar espíritus para los que no estás preparado. Y voy a añadir, mucho cuidado. Iván, algo, lo que tú te refieres es totalmente cierto y claro. Tener mucho cuidado con esos elementos, mediumismo o tabla ouija, eso es un instrumento totalmente son portales peligrosísimos. Son portales a los que la gente no está preparada. Mucho cuidado con eso. Y mucho menos si tu espiritualidad no está en armonía. Y si estás buscando eso es porque tu espiritualidad no está en armonía. Entonces, yo lo que te sugiero, mi consejo, es que si tú estás pensando en eso, es que aceptes las cosas como se te están planteando y que fortalezcas tu espiritualidad para que no tengas que buscar en otros mundos lo que tú no eres capaz de resolver en este. Dentro de la investigación de fenómenos paranormales, hemos logrado captar una cantidad de fenómenos que, bueno, tienen, digamos que, una escala o un nombre diferente cada uno de ellos. Hemos escuchado mucho hablar del poltergeist, que es una cantidad de movimiento de objetos, de que se abren y se cierran las puertas, las ventanas, que te arrojan vasos, y bueno, una cantidad de fenomenología que todavía todos los parapsicólogos e investigadores a nivel mundial continuamos como en esa búsqueda de una respuesta real a todo este tipo de situaciones. Dentro de estas investigaciones hemos logrado encontrar seres que nosotros los denominamos así, se encuentran estancados en otro plano, en un plano astral del que hablábamos anteriormente, y que por diversas razones no quieren o no desean trascender, no encuentran ese camino o esa luz de Dios para trascender. Algunos de ellos tal vez estaban tan aferrados a la vida terrenal, a sus familiares, que ni siquiera aceptan o quieren aceptar que ya no están en el plano terrenal. La gran mayoría de ellos son personas que murieron en accidentes trágicos, que ni siquiera se dieron cuenta de su muerte, otros que fueron asesinados, por ejemplo, y sencillamente no querían morir, no deseaban morir y no quieren aceptar que ya no están aquí compartiendo con sus seres queridos. Al no quererlo aceptar, están totalmente convencidos que siguen con vida terrenal e intentan comunicarse con sus seres queridos y pueden durar muchísimo tiempo allí.
Incluso sus seres guías les pueden mostrar caminos de luz y de evolución y sencillamente no lo aceptan por el apego al amor a sus familias. Otros seres se apegan tristemente a lo material. Cuando nosotros hemos escuchado por allá a nuestros abuelos, bisabuelos o por qué no a nuestros propios padres, a nuestros ancestros decir, esta es mi casa, este es mi terreno, esta es mi finca, esto me pertenece y no le va a pertenecer a nadie más. Aquellas personas que han generado que su vida siempre sea a raíz del poder sobre el dinero y sobre los objetos materiales, también en el momento de fallecer no quieren dejar sus objetos, no quieren que les pertenezca a nadie más, que sus riquezas única y exclusivamente sigan siendo de ellos. Y también por esta situación y este apego a lo material pueden durar muchos años en el plano astral, atormentando a aquellas personas que lleguen a vivir a su casa, a su finca, o que lleguen a apropiarse de lo que les pertenecía aparentemente mientras estuvieron con vida. Por eso en nuestras investigaciones hemos logrado encontrar seres que pueden llevar hasta 200 años habitando un castillo muy antiguo, una casa muy antigua, sencillamente porque para ellos es su lugar, es su casa y no quieren permitir que nadie habite estos lugares y empiezan a atormentar a las personas que llegan a vivir a estos sitios. Y otros, aunque dicen por allí, yo no creo en las brujas, pero que las hay, existen personas que trabajan en la oscuridad, que hacen magia negra y brujería, que llegan a tener la capacidad de, por intermedio de pactos e invocaciones a seres demoníacos, lograr amarrar o atar espíritus en el plano astral y ponerlos a trabajar con beneficio hacia ellos. Y cuando amarran estos espíritus o estas entidades, pues los pueden llegar a tener este plano astral también durante muchos años. Así este ser quiera trascender por intermedio de esta magia oscura, los amarran, literal, los encadenan al plano astral y no les permiten esta trascendencia rápidamente. A mí, esa mención que tú hacías, Edison, de los estados de coma me llama muchísimo la atención, porque vi una película de un man que rentó un apartamento y se le aparecía un fantasma. Y en el fantasma, la persona que se le aparecía, él empezó a darse cuenta de que esa persona no estaba muerta. Y cuando menos pensó, lo que pasó es que se dio cuenta de que era una mujer que estaba en coma. Es bien bacana la película, inclusive pues tiene una relación amorosa, una película bien hecha, pero indudablemente volvemos a ese tema, incluso hasta de la criogenia, ¿no? Para poder viajar en el espacio nos toca dormirnos, y pues, dormirnos largamente, pero un estado de coma es un estado donde no estás ni vivo ni muerto, estás como en ese limbo. Y hay un libro de Ibn Alexander. Ibn Alexander, que habla sobre eso. Bueno, Iván, el doctor Ibn Alexander es un neurocirujano de Estados Unidos muy prestigioso. Escribe un libro, La prueba del cielo, como tú lo decías. Un libro espectacular que lo recomendamos a todos nuestros televidentes. ¿Qué habla ese libro? Mira, a él le dio una meningitis aguda. Estuvo en coma por más de 40 días. Y como él es neurocirujano, cuando regresa del coma, como vivió una serie de situaciones fuera del cuerpo, no solo en lugares oscuros, sino en lugares de mucha paz, en jardines de colores, también volaba por esos jardines, se encuentra con una hermanita que nunca conoció y que murió en el nacimiento, que luego lo confirmó con sus papás. Empezó a investigar después del coma, pues logró vivir, logró regresar a la vida después del coma y empezó a investigar toda la parte cerebral de él. Porque ¿qué decía él como incrédulo, como científico? No, la coma es un estado del cerebro y todos son imágenes del cerebro. Él decía, mi meningitis aguda del cerebro se detuvo. O sea que la memoria no fue del cerebro. Eso, la memoria no fue del cerebro. Entonces, a él le muestran todos los registros y él empieza ya a investigar
porque él era un incrédulo. Cuando los pacientes que estaban en coma le contaban cosas, él decía, no, eso es del cerebro, eso no es nada después de la muerte, ¿cierto? Algo así. Te voy a hacer una analogía. Eso es como si tú no guardaras en el disco duro, sino que guardaras en la nube. Sí, señor. O sea, él tuvo un despertar muy impresionante después de esa experiencia porque vivió una cantidad de eventos, voló, fue a lugares impresionantes, lugares llenos de luz, donde se sentía bien. Entonces, por eso el libro se llama La prueba del cielo. Vamos a preguntarle a Alexander sobre eso, sobre esa prueba del cielo, a dónde van esas almas que fallecen. En el transcurso del avance de la ciencia, son muchos los científicos y, y los doctores que han negado la existencia de otros planos dimensionales y la existencia de aquello que conocemos el nombre de la vida más allá de la muerte. El escepticismo continúa existiendo a pesar de que ya con la tecnología que hay, pues se han abierto muchos más estos temas de lo que es la parapsicología y todos los fenómenos espirituales que han venido surgiendo en la historia. Pero también debemos de recordar que la parapsicología es una ciencia que nace y que ha sido estudiada por grandes científicos. O sea, la parapsicología y el mundo espiritual no ha sido solamente por una persona que cree que se soñó algo, cree que alguien le habló por allá, un fantasma, un espíritu, y, y sencillamente empieza a formar un estudio raro. No. Cuando nosotros vamos al nacimiento de la parapsicología, encontramos grandes científicos que dedicaron su vida a la ciencia y a la investigación de otros planos dimensionales. Entre ellos está Friedrich Jürgenson, está Nikola Tesla, está Albert Einstein. Bueno, encontramos una cantidad de científicos que realmente sus primeros pasos era buscar un contacto con sus familiares, su mamá, su papá, con otros seres inexplicables, que los libros solamente científicos nos enfocan a sus descubrimientos, pero no realmente a el por qué llegaron a entrar en este mundo de la ciencia en búsqueda de respuestas. El cerebro es una parte importante en el ser humano, obviamente. Es quien genera toda la motricidad y todo lo que nosotros podemos hacer aquí. Pero existen muchos testimonios, demasiados, de personas que han estado en coma por mucho tiempo y que regresan con experiencias inimaginables, con experiencias de que ven el crecimiento de sus familiares, ven las acciones de sus familiares durante esos meses o años que estuvieron en coma, que traen esos recuerdos totalmente claros y que no hay una forma de que hubieran vivido una experiencia con sus familiares en otra ciudad mientras ellos estaban internados en un hospital sin compartir con ellos y recuerdos de vivencias, repito, en otros planos dimensionales diferentes a este. Yo pienso y vuelvo y reitero, creo totalmente en el tema. Y el hecho de que estas situaciones se le presenten a grandes científicos y siempre se hayan presentado en grandes científicos es porque precisamente ellos tienen una mayor credibilidad, a pesar de que muchos no se arriesgan a hablarlo, no se arriesgan a divulgarlo, porque tienen temor a perder sus grandes carreras y el gran nombre que ya tienen. Yo he tenido la oportunidad de compartir con grandes personajes aquí en Colombia, personajes públicos, personajes que pertenecen a altas esferas del gobierno, por ejemplo, y que dentro de sus familias han tenido casos de posesión demoníaca, han tenido casos de poltergeist en sus casas, han tenido casos de situaciones no convencionales, y que yo he asistido a estos casos, he ayudado en darle una respuesta al fenómeno, y que obviamente nunca podrán salir a la luz pública y tú nunca podrás decir el presidente tal o el vicepresidente o el alcalde o el exalcalde o etcétera de Colombia tiene un hijo o una hija o tuvo
que vive una posesión demoníaca o que les abren y les cierran las puertas y las ventanas. Esto nunca va a salir a la luz pública, pero esto no solamente, este tipo de fenómenos no solamente se vive como muchos incrédulos y como muchos, eh, digamos, no creyentes dicen, ese tipo de cosas solamente los creen aquellos que tienen quinto de primaria, aquellos que no han estudiado, aquellos que no, eh, esto no respeta ni estrato social ni conocimiento. Estas situaciones y estas vivencias de cualquier fenómeno espiritual las vives tú en todos los estratos sociales y en todas las jerarquías de estudio que puedas tener. Así que el hecho de que a este científico le haya sucedido es una prueba más de que no, estos fenómenos y estas vivencias están y habitan en todos los seres humanos. Y creo totalmente en ello. Y entiendo yo que el mismo Alexander, en carne propia, ¿cómo se llama este distrito? En el Bronx de Bogotá. En el Bronx de Bogotá tuvo una experiencia personal. Si ellos se fueron a una investigación con Ellos Están Aquí, un programa de RCN, que muchos televidentes lo vieron, está pues en redes sociales, donde él e Isabel Goyeneche, que también es una geóloga, que la vamos a tener en nuestro programa, vivieron una experiencia muy impresionante, un ser oscuro que ellos detectaron con el Ghost Meter, con las psicofonías, les empezó a hablar y los empezó a rechazar, porque este ser oscuro decía que él era el que mandaba en ese sitio y que era el jefe de esas almas que habían allí atrapadas. Wow. Porque recordad que en el Bronx desaparecía gente, en el Bronx. Aquí también en Medellín hay un Bronx, ¿cierto? Claro. Entonces, habían casas de pique, en fin. Ellos se van a hacer la investigación a esas casas de pique. Cuando hacen el círculo mágico de protección, este ser oscuro les tira el fuego en el rostro a él y a la geóloga. Él quedó quemada la cara total, que tuvo incapacidad y tuvo el sellado los ojos. Entonces veía a este ser que lo visitaba al hospital, le empezó a hablar este ser, en fin, hasta que se pudo liberar de él. Nos va a contar esa experiencia Alexander Torres, cómo se liberó de este ser oscuro. Qué complejo. Hablar del Bronx no es nada grato a nivel personal. Hablar de esta vivencia no son recuerdos bonitos. Por esta experiencia casi que tomó la decisión de abandonar la parapsicología y la investigación de fenómenos paranormales. Sí, para la parte física fue lo que ya hablé, la afectación física, el dolor, el rostro, los ojos. Para la parte psíquica, el no querer continuar en este camino, el que se te sembrará el temor y el miedo y por ende no querer continuar en la parte espiritual. Pero ya a nivel parapsíquico y a nivel de las capacidades extrasensoriales y de la parte espiritual, yo duré hospitalizado 3 noches, 3 días, y aunque suene a fantasía, yo veía un ser, llámalo demonio, no porque estuviera ni de color rojo ni envuelto en llamas, pero me generaba bastante temor. Era muy alto, acuerpado. Cuando me miraba, su tonalidad en los ojos era de matices entre amarillentos y naranjas. Y yo lo veía parado en la puerta de la habitación en el hospital donde me encontraba. Yo veía cómo la puerta se abría un poco y él se asomaba, se paraba por la rendija de la puerta. No eran sueños, fue totalmente vívido, con conciencia. Este ser me acompañó estos días en el hospital. Cuando llego a casa, cuando me dan salida,
se me presentó en varias ocasiones también al lado de la cama. Cuando dormía lo veía en sueños y tuve muchas experiencias de visión con él, de escuchar sonidos guturales, amenazas de muerte. Y esto lo logré cortar hasta cuando volví nuevamente al Bronx a enfrentar lo que había sucedido. Por lo tanto, estoy hablando de que fueron aproximadamente 5 o 6 meses estando acompañado de este ser en todas las facetas de mi vida. Pero sí fue complicado, fue bastante complicado. Hasta que no regresé y no lo enfrenté, no se salió de mi vida, tanto física como espiritual. Este ser quería, yo pienso que lo que quería era que yo abandonara el camino espiritual, realmente. Él quería que, primero, tal vez que abandonara el camino espiritual, o como segunda opción, que nunca regresara yo a ese lugar donde él habita, al llamado Bronx. Por lo tanto, cuando yo fui y nuevamente busco a este ser, pero ya en su lugar de hábitat, este ser es tan denso y tan fuerte que yo no llegué ni a retarlo, ni a luchar con él, ni a pelear con él. Debo de aceptar que es un ser con una vibración energética mucho más alta de lo que yo he logrado llegar como en el camino de la luz. Por lo tanto, no quería lucha con él, no quería pelea con él, quería sencillamente hacerle entender que yo tampoco quería causarle ningún tipo de daño y que quería que por libre albedrío o por albedrío, si en mis manos estaba otorgarle el camino de la luz, lo hiciera. Le entregué un ritual de luz para que se transformara en amor y transmutara la energía. No quiso aceptarlo, por lo tanto, no somos quienes para obligar a nadie, porque todos los seres continuamos con nuestro albedrío. Por lo tanto, yo no puedo obligarlo a él ni a ningún ser a que transmute o trascienda por el camino de la luz. Tú simplemente abres la puerta de amor y entregas tu conocimiento para que ellos sean quienes tomen la decisión de hacerlo. Él no quiere abandonar el Bronx, él no quiere retirarse de ahí. Se siente como el dueño o propietario del lugar. Por lo tanto, llega como un acuerdo de respeto, en donde yo respeto su jerarquía y respeto su nivel. Él respeta mi vida y respeta el ser que soy, y sencillamente él continúa con su vida y yo continúo con la mía. Si en algún momento este ser cree que yo le puedo brindar camino de luz y de amor, bienvenido será. Pero si él busca en mí oscuridad y maldad, no es bienvenido. Y sencillamente, aunque suene un poco irónico, es como si tú hubieras quedado como amigo, un amigo en donde tú en tu lugar, con tu pensamiento, con tu energía, con lo que tú crees, y yo en el mío, y ni tú entras en mi vida, ni yo entro en la tuya, y ya. Pero él continúa habitando el Bronx. En este viaje por las estrellas que hacemos todos los seres humanos, cuando nos sentamos a estudiar la mitología y a entender de dónde vienen los ángeles, pues indudablemente el primer referente de dónde vienen los ángeles lo encontramos en el libro de Enoc, porque en el libro de Enoc que fue abducido, fue el primero que menciona a los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, nos dice dónde estaba el cielo, nos dice dónde estaba el infierno, en fin. Y pues hay unos ángeles supremamente conocidos como el ángel Gabriel, el ángel Miguel, el ángel Rafael, cada uno con una connotación, y son deidades que tienen en ese espectro, digamos, de lo que es la mitología sumeria y en parte también nuestra religión. Son deidades que están sentados al lado del Todopoderoso de nuestro Dios. No, y lo que vamos a entender hoy con Isabel es que el arcángel Miguel, por ejemplo, no es un simple ángel. O sea, es un cosmocrator, es un arcángel muy poderoso. Total. Por eso el nombre de Miguel es ¿quién como Dios? O
Bien como Dios. O también que todos, algo así, todos contra mí. O sea, que si todos están contra mí, algo así. Es un arcángel que es como decir el ministro de Defensa. Sí, así es. Entonces, que Isabel Goyeneche nos habla de este misterio del arcángel Miguel. Cuando hablamos de esta energía del arcángel Miguel, existe de pronto muchas corrientes espirituales que tienen que ver con él, pero hay que ser muy claros en desde qué visión se está viendo al arcángel Miguel. La religión o las tres religiones monoteístas más grandes de la historia, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, contemplan esta figura del arcángel Miguel como uno de los ángeles más poderosos y que han tenido mayor influencia dentro de la humanidad. Pero la angeología, hay que tener en cuenta que hay una angeología cristiana, que es la que más ha tenido difusión a nivel mundial, y para la que al arcángel Miguel es el guerrero espiritual, el custodio de toda la iglesia a nivel universal, y este ser que nos protege, nos guía y lucha contra todas las energías demoníacas o energías oscuras del planeta. Esa es la imagen como que más conocemos del arcángel Miguel. Sin embargo, como energía, este arcángel encierra muchísimo más poder de energía que nos ayuda a nosotros, no solamente al ser humano, sino al planeta como tal. Bueno, definitivamente en el Nuevo Testamento, hablamos de que en el Antiguo Testamento pues, se mencionaron ángeles, por supuesto, la presencia de Dios como tal, pero en el Nuevo Testamento también aparecen los ángeles y muy particularmente en la vida de María, ¿no? La Anunciación es un tema fundamental. Y hay una cosa que es simpática, y es que en las películas que yo he visto, siempre Miguel y Gabriel andan juntos, como un par de parceros, pues como quien dicen, venga, estamos en tal parte, pero vaya, cuenta el cuento usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Miguel? Miguel, ¿por qué lo asociamos a la vida de Jesús y María? Bueno, primero que todo, desde la antigüedad al arcángel Miguel se le ha llamado el Hijo de Dios. Entonces se supone que el arcángel Miguel, espiritualmente como arcángel, como ese ser poderoso de luz, como un cosmocrator, como un ser Dios, fue quien ayudó a Jesús en todo su proceso físico. Ok. O sea, fue quien, es decir, Jesús, en la antigüedad eran como 30 o 40 latigazos, a Jesús le dieron 130 o 150 latigazos, o sea, con Jesús... las estadísticas se rompieron. O sea, se rompieron totalmente. Lo mismo que esos 40 días que estuvo en el desierto, ¿no? Pero físicamente el cuerpo de él no hubiese sido capaz de resistir si no hubiese existido la fuerza del arcángel Miguel, que era como un padre en esos momentos para él, porque el arcángel Miguel es uno de los creadores de este universo material, desde el universo donde él vive. Obviamente hay una jerarquía superior a él. Eso es lo que he estudiado y nos cuentan, pero que el arcángel Miguel fue carne y sangre con Jesús. O sea, vivió esos 3 últimos años de la vida junto a él. Por eso hay una simbiosis entre el ser del arcángel Miguel y el ser de Jesús. O sea, hay una fusión. Que podría decirse como arcángel Miguel, hijo de Dios en lo espiritual, Jesús, hijo de Dios en la carne. Eso, por eso interesante. Teológicamente me imagino que muchos estarán diciendo, uy, ¿qué están diciendo estos señores? Pero interesante, es una posibilidad. Por eso hay 2 postulados de él. Él decía, hijo de Dios y hijo de hombre. 1. 2. Cuando él iba a morir, dijo, Padre, ¿por qué me habéis abandonado? Es cuando se le desprende esa entidad poderosa que lo tenía ahí, era para protegerlo. Era como el escudo. Era como el escudo, ¿cierto? El escudo protector. Que es lo que es Miguel, es el escudo protector. Que es el escudo. Pero también a Miguel, en otras culturas se le ha llamado un cosmocrator, un padre creador también de planetas y universos. Wow. Por eso también se le dice padre. Entonces, mira que aquí desde lo teológico, en el entendiendo el universo como tal, no el planeta Tierra, sino el universo, el arcángel Miguel sería un padre para este universo material.
Interesante. Tiene que ver mucho con la forma como la religión nos ha mostrado de quién para la religión católica es el Arcángel Miguel y la posición que tenía dentro de esta jerarquía. Siempre se habló que estaba el Dios Supremo y a la derecha del Padre estaba Miguel Arcángel y a la izquierda estaba Lucifer, o la luz de la mañana, o el Lucifero de la mañana, que es quien dentro de la historia católica nos han mostrado como esta guerra que hubo entre el bien y el mal. Entonces la posición que está de Miguel a la derecha del Padre le da digamos que la jerarquía de ser uno de los más poderosos ángeles dentro de esta energía celestial. Por lo tanto, uno de los principales, tanto para protección, miren, cuando hablamos de representación del Arcángel Miguel, lo ponemos con ciertas características. Estas características a veces las vemos un poco banales o no le prestamos atención, pero cada detalle de lo que Miguel Arcángel tiene representa lo que en esencia es su energía. Recordemos que ellos no tienen cuerpo, ellos son pura energía, pero la espada representa algo, su casco representa algo, el escudo representa algo, y esta es la fuerza más poderosa que tiene él. ¿Por qué al lado de María y al lado de Jesús? Porque Jesús, como uno de los más grandes profetas de amor que Dios nos envió al planeta, está conectado con esta otra fuerza que es Miguel Arcángel y con María, que fue quien prestó en este planeta su vientre para que viniera este profeta a entregarnos el amor de Dios. Y Miguel está para dar y representar el amor de Dios en justicia, por eso tiene la balanza, en fuerza, por eso tiene su espada, y en protección, por eso tiene su casco. Si nos sentamos a ver la literatura sobre los acontecimientos de las diferentes culturas con ángeles, pues vemos ¿cómo podría decirlo uno ahí? Unas apariciones directas, unos seres lumínicos. Es decir, uno cómo se imagina, por ejemplo, el encuentro de la Anunciación que tuvo la Virgen María, o después el encuentro que tuvo San José. ¿Cómo se imagina uno eso? Entonces se encontraron con un ser común y corriente, o son seres lumínicos, o los ángeles nos hablan a través de una voz, como por ejemplo, en un momento dado escuchó Noé la voz de Dios que le hablaba, o simplemente los ángeles se nos presentan, y esta me gusta mucho, como cualquier ciudadano de parroquia, simplemente yo estoy aquí, tú tienes una necesidad, me hablas de un tema, y yo por alguna razón, sin ser muy versado en el tema, te doy la información que tú necesitas. Y puede que en ese momento me haya habitado un ángel para darte esa información y después se fue. ¿Cómo se comunican los ángeles con nosotros? Y es que visto de la siguiente manera también, Dios nos hablan que es inconmensurable. Y lo que no hemos podido entender, digamos, en cierto sentido, es de que Dios habita en cada ser humano. O sea, todos tenemos una parte oscura, pero también tenemos una esencia de ese gran océano o ese gran universo que es Dios. Nadie es Dios, pero todos juntos somos Dios. Todos juntos somos Dios, porque todos tenemos una partícula, una chispa divina de ese gran océano, de ese absoluto o de Dios como tal. Y en una gota de agua está toda el agua. Ahí está todo el agua. Nosotros hemos estado acostumbrados a ver a Dios como un ser barbado, sentado pues en el trono celestial. Juzgando. No, pero lo que no hemos podido entender es que todos somos Dios. He ahí lo grande de Dios. Y que hay un universo inmenso, inconmensurable, habitado, pero que no solo también es un universo físico, sino que hay diferentes dimensiones donde también habitan seres. O sea, entonces Dios es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Sí, porque nosotros nos imaginamos las cosas físicas, pero las cosas espirituales no las imaginamos. Las alcanzamos a concebir. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo realmente son los ángeles? ¿Son así como los describen en la Biblia? ¿O los ángeles simplemente son seres que están por ahí, que nosotros no sabemos? Y la pregunta es, ¿saben ellos mismos que son ángeles?
o simplemente están siendo poseídos. Qué tema tan interesante. Ángeles están concebidos como emanaciones de energía celestial divina. Eso es un ángel. Tenemos la concepción a veces errada de que nosotros, los seres humanos, cuando fallecemos nos convertimos automáticamente en ángeles, o tenemos esta expresión que utilizamos de mi mamá falleció y es mi ángel y este es mi ángel, pero es una expresión por lo que representa. O sea, si mi madre o mi hijo falleció y está en otro plano, es mi ángel porque es mi mensajero con ese plano dimensional, mas no como esencia del ángel. La esencia del ángel como energía o emanación de energía divina es eso, es una emanación de energía. No tiene cuerpo, no tiene forma. La forma que les damos a los ángeles es por lo que representan y por lo que en esencia brindan. Por lo tanto, la forma de comunicación de esta energía con nosotros es eso, por medio de la energía. Nosotros somos un termómetro energético y nuestra energía se convierte en materia, se convierte en pensamiento, se convierte en sensaciones, se convierte en la parte onírica o sueños. Por lo tanto, los ángeles se comunican con nosotros por sueños, si tengo la apertura de conciencia de realizar viajes astrales conscientes, en este plano todavía es mucho más vívida la experiencia con estos seres. Por medio de sensaciones o percepciones, todos hemos tenido esta comunicación y es cuando vamos a veces a sitios oscuros o de peligro y se nos acelera el corazón o sentimos que se nos eriza la piel o sentimos una voz muy adentro que nos dice no cruce por aquí, no vaya por allá. Esa es la forma como los ángeles se comunican con nosotros, de manera onírica, por sueños, por sensaciones, por percepciones, de manera imaginativa, o sea, por meditación. La meditación trabaja la imaginación. No es la imaginación de forma creativa, de que yo voy a crear a este ser, pero la imaginación lo que me permite es que por medio de la telepatía lleguen estos mensajes de estos seres a mi vida y poder tener esa conexión. Estos temas de parapsicología, Edison, son temas de verdad muy antiguos. Pero la documentación, digamos, ya académica en Colombia, pues es más bien pobre, ¿no? Creo que hay otros países donde ya hay una documentación académica mucho más contundente. Bueno, ¿no? aquí la única academia que se ha dedicado a los temas es la Academia Urantia. No hay una universidad pues que se interese, digamos, en estos temas, pero en Francia, por ejemplo, hay una universidad que se llama la Sorbonne de París, que incluyó hace muchos años en sus cátedras de psicología, en la cátedra de parapsicología científica, donde se habla incluso de clarividencia, de telepatía, se habla de desdoblamientos astrales. Pero no solo esta universidad, estaba leyendo recientemente que hay universidades como universidades en Estados Unidos, Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de Utrecht en Alemania, y muchas universidades se están empezando a interesar porque muchos científicos ya están hablando de estos fenómenos. El fenómeno de partículas, del entrelazamiento de partículas, que podría ser tema de telepatía, el tema de las dimensiones, el tema del desdoblamiento del alma o el desdoblamiento astral que llamamos. Entonces, científicamente ya hay un interés. Ya está empezando a entrar el tema. Hay un interés. Y hay cámaras especiales hoy en día que están fotografiando el alma. O sea, que no solo somos cuerpo físico, sino que también somos seres energéticos que tenemos cuerpos espirituales. Total. Y si no, para la muestra de lo que puede pasar, miremos la Academia de Harry Potter, que aparentemente es ciencia ficción, pero que puede que no sea tan ciencia ficción. Nosotros, los occidentales, de alguna manera nos han generado esas cristalizaciones que solo existe lo que vemos, ¿sí? Desde la parte muy física. Aunque la física ha avanzado mucho y se ha trabajado mucho en la física cuántica y se ha logrado evidenciar ya con experimentos de manera física, se ha logrado demostrar tanto la existencia, recuerden que antes hablaba solamente de 3 dimensiones y 4 dimensiones,
En este momento ya la física asegura tener evidencia de poder decir existen más de 12 dimensiones comprobadas. El proyecto CERN, que nos habla precisamente de la física cuántica y de cómo se logró evidenciar esta teoría maravillosa de la teoría de cuerdas y de la teoría del todo, que nos habla que efectivamente somos energía, somos cuerdas finitas vibrando en una rata vibratoria diferente, y esa vibración es la que genera la materia que vemos o lo que somos. Entonces, a partir de todas estas experimentaciones y toda esta evolución científica, porque es científica, física y desde la física cuántica, se ha logrado apreciar y aceptar que la energía vibra dentro de nosotros porque somos energía, y la forma como manejemos esa energía puede generar un cambio en nuestra vida. De eso es la magia, precisamente, de eso es la magia. Se ha logrado desvirtuar ese mito que existe y ese tabú sobre que la magia es hechicería, es brujería, todo es oscuridad. Al quitar ese velo de todo este tabú que existía respecto a la misma esencia tanto del planeta como del ser humano, se ha podido como abrir las puertas al estudio de la energía del planeta, la energía del ser humano, cómo confluye eso en mí. Y por eso es que también a nivel de universidades se ha podido abrir muchísimos temas. Aquí en Colombia ha sido un poquito difícil, todavía el hermetismo ha sido un poquito grande, pero miren que ya, por ejemplo, la Universidad Manuela Beltrán habla de carreras sobre la holística, sobre el manejo de terapias alternativas, que antes también eran consideradas un poquito como limitantes. La biodecodificación, se habla de que las enfermedades, la gran mayoría están generadas por nuestras emociones y nuestra inestabilidad espiritual. Entonces yo creo que el camino ya está abierto. Hemos dado pasos muy pequeños, pero yo tengo la fe y la confianza que cada vez más se va a lograr abrir a que esto sea una carrera. Sin embargo, existen educaciones no formales, como las universidades, que están tocando el tema ya aquí. Recordemos que existe la Academia Urantia, que es donde yo trabajo precisamente. Y la Academia Urantia lo que intenta es, por medio de educación no formal, porque no existe, dictar cursos, módulos, talleres sobre todos estos temas para lograr que la gente ya los sienta más suyos y personales y no los vea como tan alejados de su propia realidad. Cuando en los programas pasados hablábamos de la vida después de la muerte, siempre mencionamos el tema del túnel, y tú mencionabas de que las personas que no quieren trascender en el túnel muchas veces se les aparecen los familiares para generarle tranquilidad. Ese es un parámetro que se repite, pero también hay algo interesante, y es que las personas vuelven con unos niveles de conciencia muy importantes, entienden para qué ha sido la vida, qué es lo que les está fallando, y vienen casi que superpoderosa, ¿no? Y no solo eso, viene con facultades de clarividencia, facultades extrasensoriales, de desdoblamiento astral, como si se le despertaran. Toda esa facultad es que todos los seres humanos tenemos, pero se despiertan. Como si se hubieran desbloqueado. Estas experiencias cercanas a la muerte, o cuando se ve el túnel de luz, hay dos parámetros diferentes. Hay uno en el que la gran mayoría de personas que han logrado volver después de un coma o después de una reanimación, que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, la gran mayoría tienen la misma sensación de ver esta luz o este túnel, ¿sí? La gran mayoría tienen también la sensación que en esa luz los están esperando sus seres o fallecidos familiares o sus espíritus familiares. Para hablar de este tema se tiene que tener en cuenta la creencia en la reencarnación, en que nosotros somos seres álmicos que vamos encarnando sucesivamente dentro de un proceso de evolución espiritual y energética para llegar a otro plano más alto o a otra vibración más alta, ¿sí? Y podemos encarnar tanto en este planeta, que es de esta densidad física, pero si evolucionamos y mejoramos nuestra vibración, nuestro nivel de conciencia, podemos encarnar en otros planetas. Por lo tanto,
cuando tenemos estas experiencias en esta luz o en este otro plano, haz de cuenta, mira, o sea, nosotros estamos conviviendo con diferentes planos dimensionales todo el tiempo. Son como telas, son como telitas pegaditas, ¿sí? Y hay una línea delgada, que es lo que nosotros trabajamos, por ejemplo, en investigación, cuando se dice, se abre un portal de comunicación. Ese portal es como abrir una ventanita dentro de esta tela que me permite ver ese otro plano dimensional. Cuando se llega a esta experiencia cercana a la muerte, estamos en esa telita y por eso las personas pueden lograr ver hacia el otro plano. Muchas veces sí puede existir espíritus familiares esperándolos en el otro lado, pero muchas veces son proyecciones holográficas de lo que yo quiero ver que me espere allí. Por lo tanto, ángeles pueden existir, claro, los ángeles siempre están esperándonos allí, porque ellos son los que nos ayudan en todo el proceso, tanto acá como en el otro plano. Por eso se habla de Azrael, que es el que tiene las puertas de cuando trascendemos. Miguel Arcángel es también comandante y nos recibe dentro de este proceso álmico, por eso se dice que él tiene la justicia o la balanza. En esta balanza lo que se hace es pesar, que también, si ustedes miran, por ejemplo, en la cultura egipcia, se tenía el mismo concepto de la balanza y pesar el corazón y la pluma para saber si podía trascender al otro plano o se devolvía porque no había logrado hacer lo que se tenía que hacer. Este mismo ejercicio lo hace Miguel en el otro plano cuando trascendemos o cuando desencarnamos. Entonces, ¿pueden existir espíritus familiares? Sí, pueden existir. Aquellos que no han logrado encarnar nuevamente porque tienen algún pendiente dentro de su proceso, ¿sí? Pero ángeles también pueden existir, que son los que nos ayudan a entender este traspaso de dimensión, el entender que ya no estoy encarnado acá y que estoy en un proceso de este plano o interplano dimensional que me permite mirar, hacer una evaluación, una introspección, que es lo que en la Iglesia Católica llamamos el purgatorio, ¿cierto? Este tiempo, que para nosotros es un tiempo lineal porque así lo medimos, pero allí no existe el tiempo. Es atemporal esa dimensión. Entonces allí se toma ese espacio para hacer como mi acto de contrición de qué hice, qué no hice, qué quiero cambiar y qué no quiero cambiar, y hacer la petición a Dios o al Creador de volver a encarnar para poder resarcir o seguir en la evolución de lo que no pude evolucionar en esta vida. Entonces eso es lo que sucede cuando se ve esta luz. Es como la ventanita de ese otro plano que me permite o irme y seguir el proceso si desencarno o devolverme y quedarme acá. Muchas personas que se devuelven incluso tienen apertura en sus capacidades extrasensoriales, y muchas personas que han logrado tener esta experiencia cuando se devuelven empiezan a tener percepción energética, percepción extrasensorial mucho más clara porque ya tuvieron como ese contacto con ese otro plano. Hombre, qué bueno que uno ya empieza a ver personajes como cardenales y cosas, hasta el mismo Papa, hablando de que no es tanta herejía hablar de que los ángeles son extraterrestres y cosas de este estilo. Pero es que no hay otra forma. Un ángel no nació en la Tierra, sino el que no haya nacido en la Tierra o el que no haya existido en la Tierra definitivamente es un extraterrestre. Pero oírselo decir a un cura ya es un tema trascendente, porque es que yo insisto, y se lo digo a los pastores y se lo digo a los sacerdotes, nada es herejía, porque mientras más descubrimos cosas, más grande y más poderoso es Dios. Mira, el cardenal Corrado Balducci fue amigo personal del Papa Juan Pablo II. El Papa siempre le decía a las personas que rodearan, cuando él esté hablando en televisión o en la radio italiana, me informan, porque quiero escucharlo. Porque hablaba de temas muy interesantes y él hablaba mucho de los extraterrestres. Y entre otras cosas decía, esta es una palabra, una frase, los ángeles del pasado pueden ser los extraterrestres de hoy. Los ángeles de hoy fueron los extraterrestres del pasado, o los extraterrestres del pasado son los ángeles de hoy. ¿Por qué? Porque los ángeles son eso, son extraterrestres, son seres que nunca han estado encarnados en este plano. Por lo tanto, tanto los ángeles como los guías espirituales, como maestros ascendidos, muchos
se pueden considerar extraterrestres. Recuerda que la palabra extraterrestre es simplemente que no está en este plano terrestre y material. Los ángeles nunca han estado encarnados, ¿cierto? El concepto de que se hablaba, incluso dentro de Enoch, se habla de que Enoch se convirtió en Metatrón y que entonces el ángel vino y que el mismo Jesús es el Miguel Arcángel. Es un concepto un poquito complicado y eso tendría tela para otro programa muy puntual. Y es simplemente que yo pienso que se tiene la conexión con esta energía y se traen, como yo lo hablaba hace un momento, la esencia de lo que ese ángel es o representa en esencia. ¿Listo? Metatrón, Miguel o quien sea. Pero que los ángeles hayan estado encarnados en este planeta, no lo necesitan. No es su función, no es su misión. No están para eso. Por lo tanto, muchos de los extraterrestres que vieron en el pasado fueron ángeles, o muchos ángeles que vieron en el pasado fueron extraterrestres, igual en este momento. Muchas de las apariciones que pensamos que son ángeles extraterrestres son otros seres de luz diferentes que pueden materializarse y mostrarse y utilizar diferentes formas. Por lo tanto, muchos posibles seres extraterrestres de luz que quieren también ayudarnos. Si vienen y se muestran de la forma como realmente son, pues nosotros no vamos a entender o nos vamos a asustar o no sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero si ya ellos son conscientes que para nosotros la figura que tenemos como ángeles son seres de luz que nos ayudan, ¿cómo se mostrarían? Como ángeles. ¿Ven? Y no necesariamente es el ángel real, sino es un ser de luz que viene y se muestra de manera holográfica como un ángel para que yo tenga la sensación que es un ser de luz amigable que viene a ayudarme. Hay una cosa que es como coincidente en muchas personas que han tenido abducciones o que han tenido conexiones con ángeles o con extraterrestres, es que todos mandan un mensaje. Todos mandan un mensaje y los mensajes se parecen mucho. Mensajes de autoconciencia, mensajes de entenderse mejor. ¿Cuál es particularmente el mensaje que nos mandan estos seres según tú, Isabel? Yo te soy muy honesta y yo no hago ese tipo de canalización pidiendo eso. O sea, yo creo que en redes sociales existe y si uno busca respecto a contactados reales de estos seres hablando de estos mensajes, ya estamos inundados como del mensaje real. Por lo tanto, para mí, el mensaje día a día es el que dio el Maestro Jesús y es el amor. Y en esa vibración de amor es que confluye todo lo que debemos o lo que venimos a hacer. Para esto están nuestros ángeles, para ayudarnos a vibrar en amor. Cuando tú vibras en amor, que está muy mal entendida la palabra, muy desvirtuada, muy mal utilizada, ¿cierto? Porque esa falta, nosotros buscamos el amor afuera. Entonces yo busco quien me ame, quien me dé, quien me haga, quien me. Entonces cuando yo le quito ese me, se convierte en esta esencia. Y lo primero que debemos buscar es ese amor propio. Por falta de amor propio cometemos muchísimos errores en la vida. Por falta de amor propio afectamos y dañamos a otro ser humano. Y es porque no me amo tanto, no me amo a mí, pues mucho menos voy a amar a mi persona cercana, a mi vecino, a mi familia, a mi planeta, a mi energía, etc. Entonces yo pienso que muchos de los seres de luz que han logrado tener esta canalización es con contactados, que yo no me considero contactada, yo hago canalización del ángel de la guarda en mis consultas para la persona, pero es algo muy personal, o sea, lo que tus ángeles te dicen a ti. Pero a nivel humanidad yo pienso que estos seres de luz, ángeles o guías, lo que nos están diciendo a gritos desde casi que el inicio de la humanidad es: vibren en amor. Amor hacia ustedes mismos y amor hacia su energía, su planeta, de lo que están hechos. Si yo amo mi energía y amo la energía de mi planeta, pues no le hago daño al planeta. Si yo me amo, como el primer mandamiento, amar a Dios como a todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo me amo,
pues yo no me hago daño, no le hago daño a mi cuerpo, no le hago daño a mi energía, no le hago daño a mi mente, a mi emoción, no albergo cosas negativas. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿ustedes aman su casa? Sí, y su casa la limpian, barren, asean o viven en la basura. No, yo le hago aseo todo el tiempo. Si le hace aseo a su casa, ¿por qué no le hace aseo a su templo, a su cuerpo? Háganle aseo a su cuerpo. Límpienla, limpien su cuerpo de pensamientos negativos, de emociones negativas, de sentimientos negativos. Y van a ver cómo su vida les cambia por arte de magia. Hombre, Edison, ¿no te ha pasado que muchas veces conoces a alguien y te sientes tan cómodo con él? Y dices, wow, y es como fascinación. No porque esté bonita o esté bonito, no, es porque sientes que tienes una energía bacana, que estás en una comunión con una persona, pero también te ha pasado que sientes que una persona como que tú dices... Una energía impresionante. Yo no y soporto chuzos esto. en el corazón. Y te chuzan el corazón. Y eso que nosotros no tenemos la capacidad de percibirlo, pero la pregunta es, preguntarle a Isabel, ¿qué se siente estar al lado de un ángel de luz y qué se siente estar al lado de un ángel oscuro? ¿Cuál es la percepción? Nosotros somos, repito, termómetros energéticos. Y ese termómetro energético, así como soy energía, recibe la energía tanto de un ser de luz como de un ser de oscuridad. El ser de luz, como lo hablábamos, es esencia ¿de qué? De amor, de paz, de iluminación, de tranquilidad, de serenidad. Por lo tanto, lo que tú puedes sentir si estás cerca de un ser de luz o un ángel o un guía es que te invade una energía de amor. Nosotros no solamente lloramos por sufrimiento, por dolor, lloramos por felicidad. Y a veces cuando tú estás en presencia de esta energía, sientes esa fuerza que es como si quisieras llorar de felicidad. Automáticamente se te dibuja una sonrisa en la boca si tú no lo busques, no te das, eso es inconsciente. Entonces, felicidad, tranquilidad, paz, amor, eso se siente. ¿Qué puedes percibir a nivel de tus sentidos? Calidez, olores a flores, a inciensos, a flores, pero ojo, o flores frescas. Porque si huelen a flores de cementerio, que son las flores marchitas que tienen su olor característico, pues estamos hablando de un ser de oscuridad o de un viaje astral, ¿cierto? Entonces, siempre que se está en presencia o que viene un ser de luz, se sienten todo ese tipo de cosas. Se pueden incluso escuchar notas musicales suaves, porque recuerden que la energía es vibración y la vibración genera sonido. Por eso a veces también se escuchan, yo escuché, se habla incluso del canto de los ángeles, es por eso. Por eso a veces se dibujan los ángeles con arpas, con instrumentos musicales, y es porque la energía es vibración y se transmite por esta onda vibratoria. Entonces pueden ser sonidos suaves, sonidos armoniosos. Eso se siente. Con una energía de oscuridad o con una energía de un bajo astral o una energía densa, automáticamente sientes miedo. Por eso cuando me dices que vino un ángel y yo sentí miedo, no era un ángel, no era un ángel. Es que vino mi papá y me sentí miedo, no era tu papá. Los seres de oscuridad se pueden manifestar o pueden mostrarte a ti una proyección holográfica de un ser querido tuyo para que tú tengas confianza y puedas acercarte. Recuerden que en una investigación nosotros hablamos, ojo si ustedes ven figura de niños en una investigación, en una casa porque pueden ser camuflajes de energías negativas que quieren absorber tu energía y se muestran de un niño porque ¿quién no va a tener la conexión con un niño o a querer abrazarlo o a querer tener esa apertura astral de preguntarle por qué estás aquí, qué quieres, te ayudo? Pero háganle caso a su sensación de miedo, bajones en la parte de la temperatura, escalofrío, que se te eriza la piel, que se te empieza a acelerar el corazón, pero de miedo. Igual que las lágrimas, el corazón se acelera por felicidad y también se acelera por temor. Tienen que aprender a diferenciar esas dos. Olores a podrido, a comida podrida, olores a basura,
a carne en descomposición, olores a flores de cementerio. Todos esos olores fétidos pueden ser evidencia de una energía de un bajo astral, un ser, si se puede llamar demoníaco, o una energía negativa. Y bueno, cerramos este programa, Iván, este programa tan interesante. Hemos hablado de todo, de los ángeles, del arcángel. Ángeles y demonios. Ángeles y demonios, ¿cierto? Y yo creo que esa es la polaridad, lo interesante de este planeta Tierra, ¿sabes? Yo pienso que sin esa polaridad nosotros nunca evolucionaríamos. ¿Sabes lo que más me asusta a mí? Es que, y esto se lo digo pues a cada quien para que lo reflexione, los ángeles y los demonios no necesariamente están afuera, están adentro. De uno mismo. De uno mismo. De uno mismo. Y ese es el gran dilema que uno tiene que sortear en la vida. Porque viven en ti. Y tú les das de comer al uno o al otro. Tú decides. Tú decides a quién quieres alimentar. Si tus ángeles, si tu ángel o a tu demonio. Esa es como la reflexión. Muchas gracias por esta sintonía que nos dan. Qué bueno, nosotros nos entretenemos aquí hablando pues, de muchas cosas que hemos estudiado, que muchas personas nos regalan también. Ahí están nuestras redes sociales. No, y gracias a Isabel Goyeneche, una Claro. gran especialista, una persona que ha ayudado a muchísimas personas, una persona muy especial. Nuestras redes sociales, canal de YouTube, nuestros programas completos los pueden repetir. Y nos visitan en todas nuestras redes sociales, Iván. Feliz viaje por las estrellas. Hasta pronto.